Quiero empezar recordando un pasaje muy conocido, el pasaje de la Gran Comisión. Y Jesús nos dio una orden y dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Por qué damos esta serie? Porque queremos obedecer la orden de Jesús de enseñar lo que Él ha mandado. Dicho de otra manera, los mandamientos que Él ha dado. Y realmente hablar de los mandamientos de Jesús podría ser complejo porque Él dio mandamientos en el Sermón del Monte y en algunas otras de sus sermones, pero hay un mandamiento específico que encontramos en Juan 13, del 33 al 35. Este pasaje se está dando en la Santa Cena, en la última cena. Eh, Judas acaba de salir y entonces se quedan los 11 con Jesús y les dice, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como yo dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Obviamente Jesús aquí se está refiriendo de que Él va a ir al cielo, Él va a estar con usted, con ellos un día más, medio día más, luego 3 días no va a estar, luego 40 días más resucitado y luego ya no va a estar. Y a donde Él va, ellos no pueden ir. Y vean lo que dice, un mandamiento nuevo les doy. Entonces, si Él dijo que enseñáramos lo que Él había mandado, hay que enseñar esto. Que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Voy a volver a este pasaje, pero dentro de la introducción quiero leer algunos comentarios que tomé de un libro titulado Cultura de Cuidado en la Iglesia, escrito por Del Johnson Jr. Y él dice algunas cosas que quiero compartir con ustedes que creo que son muy importantes. Primero, él dice, la iglesia es el agente de Dios para el cuidado de las almas de su pueblo. Los unos a los otros, o sea, todos los pasajes que dicen los unos a los otros son formas que Dios nos ha dado para ser cuidados y cuidar a los demás. Para obedecerlos debemos morir al yo y ser más como Él. Somos el cuerpo de Cristo porque hemos sido reconciliados con Dios y unidos a Cristo. Como cuerpo somos miembros unos de otros, llamados a cuidarnos mutuamente. Cuidamos de las almas porque Dios nos dio su iglesia para que seamos su comunidad de cuidado. Nos dio su palabra como guía para brindar ese cuidado y a su espíritu como la fortaleza de nuestro cuidado. A medida que los pastores dirigen y los miembros sirven, Dios construye una comunidad renovada y unificada en medio de un mundo destruido. Hermanos, el papel de ser iglesia es un papel de todos. Y el llamado de cuidarnos es un llamado a todos. Y en la medida que yo cuido de ustedes, ustedes cuidan de mí. Y en la medida que Eric cuida de ustedes, ustedes cuidan de Eric. Y así con cada uno de nosotros. Somos llamados a amarnos, cuidarnos, honrarnos, servirnos, amonestarnos, respetarnos, enseñarnos, estimularnos unos a los otros. Y obviamente vamos a ver varios temas. Hoy nos vamos a enfocar en el amor y quizá en el amar y servir, que están muy relacionados. Pero quiero volver al pasaje de Jesús. Y Jesús dice, recordemos el momento. Judas acaba de salir, está la última cena que Jesús va a tomar con sus discípulos. Se les dice que Él se va a ir y a donde Él va,
no van a poder ir, obviamente él va a subir al Padre en la ascensión, va a estar unos días más, un poco más de tiempo, porque no los va a abandonar inmediatamente en la cruz, va a resucitar, va a volver a estar con ellos unos 40 días, pero les deja muy claro lo que él espera de ellos. Y lo que él espera de ellos, más de que tengan una liturgia muy ordenada, más de que sean como muy famosos, más de que prediquen el evangelio, por supuesto que tienen que hacerlo, más que desarrollen una nueva religión, porque obviamente eso va a pasar o está pasando, pero lo que más espera él de ellos es que se amen unos a otros. Ahora es muy interesante porque Jesús dice, un nuevo mandamiento les doy. Ahora, este mandamiento no es nuevo en realidad en un sentido porque es nuevo, porque se había dicho, está escrito en Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque de alguna manera muchas veces Jesús lo citó, ¿verdad? El primer y gran mandamiento es amar a Dios y el segundo es semejante a esto, amar al prójimo como a sí mismo. Pero lo nuevo que tiene es que se está creando una nueva comunidad, la iglesia. Se está creando un nuevo grupo, los seguidores de él. Y entonces es nuevo en el sentido de que está dado a una nueva comunidad, pero también en el sentido que surge de un nuevo ejemplo. Porque de alguna manera, cuando él dice, como yo los he amado, Cristo va a hacer algo diferente. O sea, él está entregando su vida y en unas horas él va a estar en una cruz y va a ser la demostración más grande de amor que jamás nunca haya sucedido sobre la tierra y en el tiempo del universo. Entonces está poniendo un nuevo parámetro, un nuevo ejemplo que se aplica a una nueva comunidad. Ahora, ¿cuál es el estándar de este mandamiento? Y vamos a hablar un poco más, pero dice, como yo los he amado. O sea, ¿qué pensaron ellos en ese momento? En ese momento, pues no ha sido la cruz. Obviamente después va a haber una ampliación de su entendimiento. Quizás en ese momento está pensando en el momento en que se fijó en ellos para llamarlos, en las enseñanzas que les dio, en cómo multiplicó los panes y los peces, en cómo cuidó de ellos, en el hecho de que hace unos instantes les lavó los pies. O sea, se puso una toalla y tomó un lugar de esclavo y le lavó los pies. En unas horas, como ya dije, va a dar su vida por los pecados del mundo, va a inaugurar el nuevo pacto y les va a dar el espíritu y les va a dar una nueva naturaleza. O sea, realmente la manera en que Jesús nos ha amado es impresionante y el estándar es muy alto. Ahora, no podemos dejar pasar el verso 35. Si nos vamos a llamar o si estamos llamados a ser seguidores de Cristo y a que los demás y a dar la evidencia de que lo somos, tenemos que crecer en amor porque dice claramente el 35, en esto conocerán todos que ustedes son mis seguidores, mis discípulos, mis aprendices. Entonces, ¿cómo va a saber el mundo que nosotros realmente estamos siguiendo a Jesús, estamos unidos a Jesús, somos pueblo de Cristo? Si nos amamos los unos a los otros, es claro, es claro. Ahora, ¿por qué es la evidencia? Porque si estamos unidos a Él, porque si somos sus seguidores y si somos iglesia, estamos unidos a Él. Y Él es amor, su naturaleza es amor. Entonces, la evidencia de que estamos unidos a Él es que Él está haciendo que su amor fluya en nosotros, hacia los demás. Y es muy interesante porque esto es tan importante que Jesús lo repite 2 capítulos después, dentro del mismo sermón, dentro del mismo tiempo que pasa con los discípulos, en ese mismo aposento alto. En Juan 15, volvemos a leer.
Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Hermanos, mire qué nivel de amor con el que Jesús nos ha amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vean cómo el permanecer en el amor está ligada a la obediencia. Hay una relación clara, muy clara, entre la obediencia y el disfrute y la permanencia de su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Es mentira que Dios no quiere que seas feliz. Dios quiere que seas feliz, pero la única manera de ser feliz si eres seguidor de Él es permanecer en obediencia a Él y permanecer en su amor. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este. Y ahí sí ya está nuevamente aclarando el parámetro. Que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Verso 17, esto les mando, que se amen los unos a los otros. Ahora, hermanos, volvamos al inicio. Dice, como el Padre me ha amado. Ahora les pregunto, ¿cómo ha amado el Padre al Hijo? En Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. En Juan 5:20 dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. En Juan 8:29 dice, y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Y en Juan 10:17 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Por qué el Padre ama al Hijo? Porque el Hijo le obedece en todo, porque el Hijo se somete a él en todo. ¿Y cuál es el amor? ¿Cuál es la manera en que el Padre le demuestra al Hijo su amor? Le da todo su respaldo, le da todo su poder, le da todas las indicaciones, le responde todas las preguntas y lo guía en todo. Y vean, esto es importante entenderlo porque Jesús está diciendo, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Y la manera en que Jesús nos ama es dándonos instrucciones de vida. La manera en que Jesús nos ama es mostrándonos lo que Él quiere de nosotros y dándonos los recursos para que eso que Él nos pide sea posible. Él no te va a pedir que ames sin primero amarte y derramar su amor en ti para que tú solamente tomes de su amor y lo dejes que fluya a través de ti. Él no te va a pedir que le obedezcas al Espíritu, sino te da su Espíritu y te abre los oídos para oír las direcciones de su Espíritu para que tú puedas seguirlo. El Padre ama al Hijo y ha dado todas las cosas en su mano, pero también lo ama porque el Hijo hace siempre lo que le agrada al Padre. Y porque el Hijo está dispuesto a dar su vida por las ovejas, como el Padre se lo ha asignado. Hermanos, claramente, a veces no lo vemos, pero no nos damos cuenta que cuando elegimos la desobediencia y la rebeldía y lo que a Dios no le agrada, lo que estamos haciendo es desconectarnos de su amor y desconectarnos de su cuidado. Y cuando por el contrario decimos no, yo voy a obedecer, yo voy a buscar, nos estamos buscando, estamos logrando permanecer en su amor. Porque vean el verso 10, permanezcan en mi amor y de alguna manera alguien le preguntó en su mente, ¿cómo? Si guardan mis mandamientos, van a permanecer. Hay un misterio, pero cuando permanecemos en su luz,
Su luz no es grata porque reprende aquello que es contrario a la luz, pero de alguna manera permanecemos en su amor, en su unción, en su presencia, en ese fluir de vida eterna del Espíritu. Porque Él quiere nuestro gozo. Y Él está diciendo, estas cosas les estoy diciendo para que mi gozo esté en ustedes. Si mi amor y mi gozo estén en ustedes, su gozo va a ser perfecto. Nada se los va a robar. Pero permanezcan en mi amor, obedezcan mis mandamientos. Aférrense a mí. ¿Y qué? ¿Cuál es el mandamiento? Que se amen los unos a los otros y el mayor ejemplo de amor es dar la vida por los amigos. Pero vean que nuevamente, y él conecta el término amigo a la obediencia. Hubo momentos donde hubo iglesias y seguirán habiendo, donde Jesús quiere ser tu amigo, Jesús es amigo de todos, suena bonito, pero ¿qué dice la Biblia? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No cualquiera es amigo de Jesús. No es amigo de todos. Jesús ama a todos, pero no es amigo de todos. Jesús es amigo de los que le obedecen. Él no es amigo de los que le desobedecen. Y no se pelee conmigo, peleense con Juan 15:14, que lo dice clarititititito. Ahí está. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y esto les mando. Hermanos, hay un círculo virtuoso aquí de amor, obediencia, permanencia, y donde Él mismo sigue dando su vida, porque Él sigue derramando su vida en nosotros cuando hacemos lo que Él les manda. Ahora, si el mayor amor es dar la vida, ¿qué está pidiendo Él? Que demos nuestra vida por otros también. Y vamos a explicar más adelante eso. En la lectura bíblica leímos el Salmo 136 y el Salmo 136 es una breve imagen de algunas de las maneras en que Dios nos ha amado. Y de alguna manera nos ayuda por lo menos a ver cómo se ve el amor de Dios. Y este salmo que celebra el fiel y amor constante de Dios nos dice que solo con el hecho de que Dios creó lo que crió, ahí nos está mostrando su amor. Solo con el hecho de abrirnos un espacio, ahí nos está mostrando su amor. Luego vemos que el amor de Dios también se muestra en la liberación de Israel de Egipto. Hermanos, no hay mayor evidencia del amor de Dios que el sacarnos de la esclavitud. También se celebra el amor de Dios a Israel al guiarlos por el desierto y concederles victoria sobre sus enemigos hasta darles la tierra prometida. Y también se celebra el amor de Dios sustentándolo siempre. Y el verso 23 es hermoso porque muestra cómo les muestra misericordia a pesar de sus debilidades. Y de alguna manera, a partir de este salmo podemos ver cómo nos ha amado Cristo y cómo Cristo quiere que amemos a otros. Hermanos, Cristo nos amó dándonos nueva vida, haciéndonos una nueva creación. Yo sé que nosotros no podemos venir y hacer a alguien nuevo, ni dar, ni crear, porque no somos, pues tenemos creatividad. Y aunque no podamos crear algo, sí podemos crear maneras o diseñar cosas de formas de mostrarle nuestro amor a otros, ser creativos en nuestras expresiones de amor. Pero la segunda es que Cristo, al igual que el Padre le liberó de la esclavitud de Israel, Cristo nos liberó de la esclavitud al pecado, hermanos. Y nosotros podemos orar por nuestros hermanos, aconsejar a nuestros hermanos para que sean libres también de la esclavitud a pecados, a enfermedades, a situaciones que estorban sus vidas. También Cristo nos ama o nos ha mostrado su amor al dejarnos su palabra para que sea guía, al darnos victorias sobre ataques del enemigo y sobre el pecado y al darnos dones del Espíritu Santo como herencia. Y nosotros demostramos ese amor a los hermanos al explicarles la palabra, al orar por sus batallas y a pelear juntamente con ellos y también al servirles usando nuestros dones.
Y también Cristo, hermano, nos muestra su amor en que vive para interceder por nosotros, porque se compadece de nuestras debilidades. Y una de las maneras en que nosotros debemos de amar a los hermanos es recordando su debilidad, recordando su humanidad, recordando su fragilidad, recordando que ellos, como nosotros, somos solo polvos. Y que tal vez en la parte en que ellos son débiles y nosotros somos fuertes es solamente diferencia, porque hay otra área donde ellos son fuertes y nosotros somos débiles. Y eso es parte, eso es parte de cómo ver el amor de Dios y cómo ver cómo podríamos cumplir este mandamiento. Respecto al estándar del amor, de A. Carson comenta, cuanto más reconocemos la profundidad de nuestro propio pecado, más reconocemos el amor del Salvador. Y cuanto más apreciamos el amor del Salvador, más elevado parece su estándar. ¿Cómo que yo tengo que amar a estos hermanos como Cristo me amó si Él me amó más de lo que yo puedo comprender? Pero cuanto más elevado parece su estándar, más reconocemos en nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo innato, la profundidad de nuestro propio pecado. Lo que le está diciendo es que al oír como yo los he amado, deberíamos de pensar en el amor del Salvador. Y al ver cómo a pesar de nuestro pecado nos amó tanto y ver cómo nos cuesta amar hacia los demás, reconocer nuestro egoísmo. Ese egoísmo que se basa en nuestro egocentrismo innato, esa búsqueda siempre del beneficio personal. Y como eso es pecaminoso, con un estándar como este, ningún creyente reflexivo puede jamás decir, estoy cumpliendo perfectamente la estipulación básica del nuevo pacto. Hermanos, ninguno todavía amamos a los demás como Él nos amó, pero en la medida que reconozcamos más su amor y que veamos más nuestro pecado, Él más nos va a ayudar a crecer en amor por los demás. Debo de saber que es un estándar muy alto, pero debo de saber también de que quien lo cumple es Él mismo a través de mí, para no desanimarme, para no desilusionarme, para no decirme es una meta inalcanzable. No, 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 porque es una meta que Él quiere cumplir porque Él ha derramado su vida en nosotros y no ya yo, sino Cristo en mí. No vivo yo, sino Cristo en mí. Amén. Romanos 12, 9 y 10. Es interesante porque Romanos es una carta que expone el Evangelio y de alguna manera habla primero del pecado del hombre, de la justicia de Cristo, de la justificación, de la santificación, un poquito de la elección o de la mezcla entre elección y obediencia. Y a partir del capítulo 12 empieza a hablar cómo se ve eso en nuestras vidas diarias. Y el capítulo empieza diciendo que ofrezcamos a Dios nuestros cuerpos y luego empieza a hablar de los dones, de que somos un cuerpo. Los versos anteriores los voy a leer muy rápidamente. Dice, teniendo diferentes dones que difieren, estoy leyendo Romanos 12:6, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Pero luego dice, el amor sea sin hipocresía, leo lo que está en pantalla, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. En la NBI, el verso 10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ahora, cuando dice el amor sea sin hipocresía, ¿a qué amor se refiere? Se refiere al amor con el que usé mis dones para servir a los demás. Se refiere al amor con el que se comunicó la palabra, sea por prédica, por profecía, al amor con el que se puso las sillas, al amor con el que
se sirvió a los niños, al amor con que se aconsejó al hermano, al amor con que se dio la ofrenda o se ayudó al pobre, al amor con que en el que se invitó, convocó o guió a otros a cierta actividad, al amor con el que se hizo misericordia con el débil o con el enfermo. Lo que está diciendo el apóstol es que a veces podemos caer en que sí, seguimos funcionando como cuerpo, como iglesia y seguimos haciendo las cosas que estamos acostumbrados a hacer, pero hay un riesgo de ya no hacerlo desde el amor. Hay un riesgo de seguir viniendo a poner las sillas o de seguir dándole al pobre o de seguir aconsejando al hermano y de decir, ay, qué pereza, es que me toca. Y Pablo dice, el amor que se muestran al usar sus dones y al servir a los demás, sea sin hipocresía. Hermanos, es muy triste, pero hay muchas iglesias que siguen funcionando y ya no hay amor. Que siguen haciendo actividades y que siguen yendo y que siguen viniendo y que siguen todo. Y tenemos que huir de ese peligro y no permitirnos nunca llegar a ser una iglesia nada más por ser iglesia. Aquí no se trata de cumplir con actividades, con liturgias, con ceremonias. No, no, no. Se trata de realmente ser seguidores de Jesús. Y se trata de realmente amarnos los unos a los otros. Hay un riesgo de perder el primer amor. Y debe haber una intencionalidad de examinar de manera constante cuál es nuestra motivación al servir a los demás. El servicio solo tiene sentido y resultado eterno cuando resulta del amor, cuando es motivado por el amor. Y parte de lo que es el amor, vean, el verso 10 dice, dándose preferencia los unos a los otros. Y eso en otro pasaje dice, viendo a los demás, considerando a los demás como superiores a ti mismo. Y no quiere decir de que caigamos en una inferioridad, en una baja autoestima. No, no, no. A mí me gusta interpretar el viendo a los demás como superiores a sí mismo, el viendo la superioridad de los demás. O sea, el aprender a apreciar aquello en lo que el hermano es superior a mí. Porque todos ustedes son superiores a mí en algo. Algunos son superiores a mí en la cocina, en la capacidad de dar talleres, en el manejo del idioma inglés o de cualquier otro idioma, en el manejo del idioma español. En cada uno de ustedes tiene una expertise diferente a la mía. Y entonces cuando yo aprendo a ver a cada uno en eso que es mejor a mí, nunca yo me voy a ver superior a ustedes. Claro, hay áreas donde quizá yo les gane, pero aquí no se trata, es que, hermano, la iglesia no es una competencia, es un complemento. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Algunos van a venir y me van a decir, Gustavo estaba leyendo la Biblia y no entendí esto. Excelente, para eso yo he leído y he estudiado tanto y yo, es un deleite, es un gozo poder servirles y ayudarles. Hermano, ¿me puede ayudar a orar? Por supuesto, para eso estamos. Y en otras cosas, pues yo los voy a molestar a ustedes. Pero estamos para servirnos los unos. Y entonces yo tengo que aprender a respetar y a honrar aquellas cosas específicas que Dios les permitió tener a ustedes superioridad diferente a mí. ¿Sí me entienden? Y tenemos que aprender a ver a los demás. Este hermano vale más, ha recorrido más. Hermanos, hay gente que tiene más experiencia para soportar el dolor, para soportar el sufrimiento, para soportar los cambios que nosotros. Y tenemos que honrar eso. Tenemos que respetar eso. Tenemos que dar preferencia. ¿Sí me entienden?
Hay otro pasaje, Gálatas 5, del 13 al 14, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple. O se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí este pasaje se conecta con el anterior porque no se trata simplemente de usar los dones por servir a los demás, sino enfatiza, sírvanse por amor, desde el amor. Y al mismo tiempo nos enseña que una manera de amar es servir a los demás. Hermanos, la carta a los Gálatas se escribe a una iglesia que habían caído, ya estaban cayendo en ese peligro que yo les dije. Darle más valor a los ritos que a la sustancia. Darle más valor a las formas que a la sustancia. Entonces alguien llegó y les decía de que si se circuncidaban se iban a ver más bonitos. Y que si no comían cerdo, el Señor los iba a amar más. Y que si tal cosa de la ley de Moisés y a la ley de aquí. Y entonces ellos dicen, nos queremos ver más bonitos y queremos que Dios nos ame más. Y entonces los que lo sigan haciendo ya son chusma. No. Y Pablo les dice, no, 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 no. Si se circuncidan, van a invalidar el evangelio, porque van a estar poniendo su seguridad en ritos y no en Cristo. Fueron llamados a libertad, no se esclavicen a las formas religiosas, no se esclavicen a las leyes y las tradiciones humanas. Tampoco le den libertad a la carne. Usen la libertad para servirse en amor. Recuerden que la ley se resume en amor. Y me gustó una imagen que alguien compartió de lo que significa servir. Dice un acrónimo que alguien hizo, servir es silencia el ego para elevar a los demás. Hermanos, si con algo tenemos que luchar es contra toda la influencia del mundo que nos dice, solo vales tú y tú y tú y tú y nada más que tú y nadie más que tú. No, 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 no. Eso es una mentira del enemigo. Tú estás llamado a crucificar tu ego, tu yo, a llevar tu cruz. Porque aquí no vales tú, aquí vale la iglesia, aquí vale el propósito de Dios. Aquí el único que vale es Dios. Y el único digno de ser glorificado es Él. Y yo estoy al servicio de eso. Silencia el ego para elevar a los demás. Entrega lo mejor de ti en cada interacción. Responde con prontitud, claridad y amabilidad. Vive el liderazgo como entrega, no como poder. Inspira desde la humildad y el ejemplo. Y recuerda que primero es servir antes que ser servido. Gálatas 6:2 dice más adelante en la misma carta, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Como ya dije, esta es una carta donde algunos quieren volver a la ley de Moisés y Pablo nos está recordando, no, 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 ya no somos Israel, somos el pueblo de Cristo y la ley de Cristo es el amor y la manera de cumplirla es llevando los unos las cargas de los otros. Hermano, la ley de Cristo es el amarnos los unos a los otros. Y la única manera de cumplirlo es llevando el yugo de Cristo. El yugo era una metáfora que se usaba entre los judíos para representar la carga de la ley, la obediencia a la ley. Y Cristo usa esa metáfora y dice, lleven mi yugo. Obedézcanme a mí. Y el yugo de Cristo es amarnos los unos a los otros. Ahora, lo hermoso es que eso es algo que es automático cuando nos unimos a Cristo.
Cristo nos llena con su amor y hace que su amor fluya a través de nosotros y nos da la capacidad de llevar las cargas de los otros. ¿Qué es llevar las cargas de los otros? Llevar la carga del otro es compartir el peso de la lucha que alguien está teniendo, sea con enfermedades, con dificultades o con pecado. ¿Cómo llevo la carga de mi hermano? Tomándome el tiempo para escucharlo, orando por él, sufriendo con él. Esa es parte de llevar la carga. Llevar la carga es decir, no estás solo en esta batalla. Estamos por ti. Hermanos, yo estoy orando por sus necesidades entre semana, pero ustedes tienen que orar por mí, tienen que orar por ustedes. Ya ha sido, y yo sé que lo hemos vivido. Yo puedo decir que es una iglesia donde yo sé que si no todos, la mayoría hemos orado, hemos estado orando por Helen, la hija de Víctor y Sarita, hemos estado orando por Adriana, hemos estado orando por Fabi, por Don Manuel. O sea, gracias a Dios podemos decir que estamos cumpliendo, quizá no completa, pero al menos parcialmente esto. Nos estamos acompañando en momentos y eso es hermoso. Y eso es hermoso. Fue muy lindo celebrar el aniversario la semana pasada y ver cómo algunos le dieron raya a otros. Y hubo hasta gente que había dispuesto a raya y pues ya no había más a quienes darle otros, pero fue también muy lindo ver cómo muchos pagaron la comida de otros y eso fue una bendición también. Eso es parte de llevar esa carga también económica, llevar esa carga de decir, quizá por ti mismo se te dificulta, pero aquí estoy para apoyarte. Quiero llevar, quiero compartir tu carga. Estar pendiente cuando alguien tiene algo es también llevar la carga. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué pasó? Cuénteme. Entonces, la persona sabe de que puede compartir su carga. Hermanos, necesitamos seguir haciendo esto. Primera Pedro 1, 22 y 23 dice, puesto que en obediencia a la verdad han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Este pasaje nos muestra claramente algo que yo ya dije, pero vale la pena enfatizar. La única posibilidad de amarnos los unos a los otros genuinamente nos la da el haber nacido de nuevo. Y se puede enfriar si descuidamos de fortalecer y de nutrir esa vida del Espíritu. Y se fortalece mediante la palabra que vive y permanece. Pedro es claro y dice, solamente porque han purificado sus almas para un amor sincero pueden amarse entrañablemente de corazón puro, porque nacieron de nuevo. Si no hubieran nacido de nuevo es imposible. Hermano, el que no nace de nuevo, ¿sabe cómo es el amor del incrédulo? Un amor interesado, un amor egoísta. Todos dicen, no hay mayor amor que el amor de una madre, pero es mentira que la madre no tiene expectativa de que un día los hijos le sean motivo de orgullo, de que un día cuiden de ella, o sea, eso es un amor muy lindo, pero no es tan idealizado como a veces lo pintamos, se quita el pan para darle comida a su hijo. Sí, las madres lo hacen, pero porque quieren que el hijo viva para que después la mantenga y para que después le sea un motivo de orgullo y para que, o sea, hay un poquito, o sea, el amor de pareja, sí, yo te amo y te amo, pero también, ¿por qué? Porque esa persona los apoya económicamente y les da también el amor que necesitan, o sea, hay un poquito de interés, porque dígame qué esposo o qué esposa va a seguir amando a su pareja si no recibe nada. No, la gente se cansa. Ya yo doy y tú no me das nada. Solo yo limpio, solo yo aquí, solo yo allá y todo, no. El amor de los incrédulos siempre es un amor interesado y si no está recibiendo nada, el amor se muere.
se acaba porque no viene de Dios, porque no es el amor puro, entrañable de Dios. La única manera de poder amar desinteresadamente es por medio del amor de Dios a través de nosotros. Porque el amor humano es, sí, es cambiante y egoísta. Esa es la mejor definición, es egoísta. Primera de Juan 3, 11 al 14, pero este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es una de las evidencias de saber si hemos sido salvos, si hemos nacido? No, nos hace falta la iglesia. Nos amamos los unos a los otros. Amamos a los hermanos. Ahora, es interesante porque aquí pone el ejemplo de Caín. Y hermanos, Caín representa la religión sin amor, la fe sin obras. Caín no era un incrédulo totalmente. Caín creía en Dios y tenía, pero ¿cuál era el conocimiento que Caín tenía de Dios? Era un conocimiento basado en el relato del recuerdo de sus padres de la experiencia de la comunión con Dios. Cuando vemos a Caín y Abel, los dos eran religiosos. Podría decirse, los dos eran cristianos y los dos asistían a una iglesia. Su oración tenía las mismas partes externas que la oración de Abel. Tenía altar y tenía ofrenda. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era el corazón con el que ofrecieron la ofrenda. El corazón de Abel era un corazón que estaba dispuesto a dar su vida. El corazón de Caín era un corazón lleno de venganza y envidia. El orgullo de Caín no pudo soportar que su hermano lo superara, por lo que decidió matar a su hermano para preservar su superioridad. Hermanos, este era el mismo estado de los judíos apóstatas antes de Cristo, de los escribas y fariseos antes de Cristo. Tenían un conocimiento de Dios, tenían ritos, tenían partes externas de la oración, pero su corazón no amaba, su corazón no era puro y tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos ser parte de una iglesia y tener religión y no tener una relación verdadera con Dios. Debemos cuidarnos de la religión sin amor o de una fe sin obras. Este mismo espíritu de Caín hizo que los escribas y fariseos terminaran matando a Jesús. Hizo que los fariseos terminaran apedreando a Esteban e hizo que los judíos, el pueblo amado de Dios, que cantaban y recitaban el salmo que nosotros leímos en la lectura bíblica y que hablaban del fiel amor de Dios que perdura para siempre, persiguieron a los primeros cristianos y no reconocieran a Dios. Jesús les dice en una ocasión, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, el anís y el comino y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas se deberían de haber hecho sin descuidar aquellas. Hermanos, esto es importante porque la historia se sigue repitiendo. Hoy siguen habiendo muchos cristianos en muchas iglesias cuya religión consiste en una creencia histórica y en servicios externos, en liturgias formales, pero están llenos de orgullo, de falsa sabiduría, de celos entre ellos. Y tenemos que cuidarnos de no ser nosotros uno más. No podemos descuidar lo más importante del cristianismo, que es el amor, la justicia y la fidelidad. Sigue diciendo Primera de Juan 3, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Y este es el punto. Y aquí
¿Qué significa poner las vidas por los hermanos? ¿Significa morir como Juan Santamaría que murió para darle la victoria a Costa Rica? Y vemos que no puede ser que en algún momento, pero los versos siguientes nos muestran un poco lo que puede significar. Pero el que cierra sus bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sabe cuál es un primer paso de poner nuestras vidas por los hermanos? Ayudarle en su tiempo de necesidad. Hermanos, poner nuestras vidas no necesariamente es morir por el otro, incluye poner nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra experiencia, nuestro conocimiento al servicio y ayudar a los demás. Por eso Juan dice, es que empiecen por poner algo, sus bienes, pues, o sea, si no pueden poner sus bienes, ¿qué van a estar poniendo sus vidas? ¿Cómo pueden decir que el amor de Dios mora en ustedes? Primera de Corintios 13, del 1 al 3, da el mismo mensaje. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a mis pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Hermanos, si no hay amor en nosotros, de nada sirve todo lo demás. ¿Y sabe por qué a mí este versículo, este pasaje me toca el corazón y de alguna manera me entristece? Porque yo hace, digamos que, no sé, por decirlo, 20 años, 25 años, eso ya suena mal, pero bueno, pero es la realidad. Hace unos 20 años, mi cristianismo se trataba de querer tener dones, de querer tener conocimiento, de querer entender todos los misterios, de querer hacer obras sociales y de querer llegar a ser un predicador famoso, así, un televangelista. O sea, ese era mi cristianismo. Eso me habían enseñado de que de eso se trataba, de ir escalando hasta llegar a ser un apóstol, de ir escalando hasta tener todos los dones, de ir escalando, o sea, y hoy me doy cuenta qué errado y equivocado estaba. ¿Y cómo pude haber llegado a tener eso? Y para Dios ser nada, valer nada, no importar nada. ¿Por qué? Porque si no tengo amor, de nada sirve todo eso. De nada sirve todo eso. El amor es paciente, es bondadoso. Paciente y bondadoso muestran esas respuestas pasiva y activa del amor en nuestro trato con los demás. Paciente o sufrido es esa capacidad de soportar a veces cosas que nos incomodan del otro por más tiempo, sin responder ofendiéndolo. Y bondadoso se conecta porque de alguna manera nos muestra la capacidad de responder con amabilidad, de responder pagando no solamente bien por bien, sino también bien por mal en algunos momentos. Algo que dejan claro estos versículos es que amar no son doctrinas ni reglas, son acciones. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante. Hermanos, amor no es ver a los demás como rivales ni competir con ellos. Porque aquí no estamos en competencia, somos un mismo equipo. Y si uno de nosotros gana, todos ganamos. Y si uno de nosotros pierde, todos perdemos. Porque si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo sufre. No ve a los demás como inferiores, ni se jacta de ser superior en nada, ni trata a los demás con menosprecio. Verso 5, no se porta indecorosamente. Eso quiere decir que no hace nada indebido, como saludar a unos sí y a otros no, o como no interesarse
en otros y solo en uno. No busca lo suyo, es decir, no cree que la realización personal sea lo más valioso ni se enfoca únicamente en su propio beneficio. Por el contrario, procura el bien común, el beneficio a todos. ¿Por qué? Porque ha desarrollado mentalidad de cuerpo, porque tiene claro de que uno somos todos y todos somos uno. Somos miembros del mismo cuerpo. No se irrita. Es decir, no responde en ira o indignación por cualquier actitud o palabra que no le gustó de alguien más. No toma en cuenta el mal recibido. Es decir, no guarda rencor, no está esperando cómo vengarse, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, es decir, que se goza de todo lo que refleja la verdad del Evangelio y se aflige de todo lo que promueva, aún dentro de la iglesia, la vanidad del mundo. Rechaza los chismes, las injusticias, las actitudes carnales y se alegra al ver en otros manifestaciones de misericordia, justicia y bondad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre y todo lo soporta. Es que no hay nada que el amor no pueda enfrentar, porque siempre el amor persevera. El amor que es de Dios no se acaba, no se muere, como vamos a ver más adelante. Todo lo cree, todo lo espera. Es decir, que nunca deja de tener fe ni pierde la esperanza. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en Dios a favor de las personas que ama. El amor nunca deja de ser. Aunque se le ataque, aunque se le rechace, el amor nunca será derrotado ni abatido. El amor divino que surge de Dios permanece para siempre, no muere ni acaba. Hermanos, al amor de Cristo no aplica la canción de Arjona, se nos murió el amor. Se nos cayó de la cama el mismo que era tan fuerte. No aplica, porque eso aplica al amor humano. Pero el amor de Dios nunca deja de ser. Es incomparablemente valioso. Porque si hay dones de profecía se acabarán, y si hay lenguas cesarán, y si hay conocimiento se acabará. Los dones son temporales, pero el amor es de valor eterno. Y quiero terminar con un relato, el ejemplo de Esther. No vamos a leer todo el libro, entonces puse aquí un poco de contexto por aquellos que quizá no se saben el libro, pero el libro de Esther nos cuenta la historia de un rey, el rey Asuero, que se casa con una chica muy linda en un concurso de belleza que hace, que ni la menor idea tiene de qué pueblo viene esa chica, pero hay un hombre muy cercano al rey llamado Amán, que es un malvado, y es un hombre a quien el rey Asuero engrandeció, dando autoridad sobre el pueblo, por lo que él disfrutaba de que todos se inclinaran ante él, pero un día se topó con Mardoqueo y él no se inclinó ante él porque como era judío, solo adoraría a su Dios. A partir de ese momento, Amán tramó un plan para la destrucción de todos los judíos y logró que el rey firmara un decreto que ordenaba matar y exterminar a todos los judíos. En ese momento, Mardoqueo le hace ver a Esther que ella está en una posición donde puede interceder al rey por su pueblo, pero ella le recuerda que si se presenta al rey sin ser llamada, según la ley, se le dará muerte a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que vive. Esther se encuentra en una encrucijada. Arriesga su vida por su pueblo o mejor se queda comodita, disfrutando de ser reina, disfrutando de todos los lujos y todo, y que miren allá cómo salen el pueblo y cómo se defiende. Dos posibilidades, amarse a sí mismo o amar a los demás. Y Mardoqueo le manda a decir algo. Esther capítulo 4 del 13 al 16. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther. No pienses que estando tú en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo, ve,
Reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y sin perezco. Hay varias lecciones en este pasaje. Una de las lecciones es que Dios había orquestado las circunstancias para darle a ella la oportunidad de responder en amor sacrificial por su pueblo. Pero otra de las lecciones, hermanos, que tenemos es muy clara en las palabras que Mardoqueo le dice a Esther. Dicho de otra manera, lo que Mardoqueo le dice a Esther y lo que Dios nos dice a nosotros es: si tú eliges tu comodidad y tu amor propio, en lugar de amar a los demás, tú crees que estás procurando tu propio bien, pero no te das cuenta que te estás poniendo en peligro. Porque si tú eliges obedecer a Dios amando a los demás, Dios te está dando la oportunidad de participar en su obra. Pero si tú rechazas amar a los demás, Dios va a usar otro medio, porque Dios no va a abandonar a su pueblo ni va a abandonar su obra. Pero tú, aunque crees que te estás poniendo en una posición de seguridad, en realidad te estás poniendo en peligro, porque eres del mismo pueblo. Hermano y hermana, en la iglesia todos somos el mismo pueblo, el mismo cuerpo, el mismo equipo. O ganamos todos o perdemos todo. Si decidimos no amar, estamos poniendo en peligro nuestra vida misma. Estamos poniendo en peligro nuestra vida misma si decidimos no amar. Y si decidimos amar, también estamos poniendo en peligro nuestra vida, pero una vida que sí debe morir. Una parte de la vida que sí debe morir. El yo, el ego. Una parte de la vida que sí somos llamados a dar para que la otra parte de la vida, el espíritu, florezca y sea más como Cristo. La otra lección es que Dios te ha puesto en circunstancias específicas para que ahí permitas que el amor sacrificial de Dios fluya en ti. No importa si eso hace morir tu ego o tu codicia o tu egoísmo o limita tu comodidad, pero la recompensa que vendrá será mayor. Termino como siempre con algunas preguntas de reflexión. ¿Te queda claro que no hay evidencia más clara de haber nacido de nuevo que la capacidad de amar que Dios nos concede al darnos su espíritu y su nueva vida? ¿Has experimentado este amor desinteresado que solo busca el bien del otro y te hace olvidarte de tu egoísmo? Deberías si has nacido de nuevo. ¿Eres consciente de que cuando vives en el Espíritu eres movido por el Espíritu a amar genuina y entrañablemente a los demás? ¿Te das cuenta cuán importante es el amor y cuán superior sobre los dones y prácticas religiosos? Logras identificar que en las circunstancias específicas donde Dios te ha puesto, puedes ejercer el amor, buscando el bien y la salvación de los demás. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú nos has amado como el Padre te amó. Señor, queremos vivir asombrados por la manera tan grande con la que tú nos has amado. Nos amaste al hacerte como uno de nosotros. Nos amaste al morir por nuestros pecados y nos amas al interceder por nosotros a la diestra del Padre. Señor, ayúdanos a obedecer el nuevo mandamiento que nos has dado. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Ayúdanos a servirnos en amor.
Ayúdanos a dar nuestra vida por los demás. Que podamos entender, Señor, que cuando actuamos en egoísmo solamente estamos poniendo nuestra misma vida y nuestro futuro eterno en peligro. Que podamos renunciar a la influencia del mundo que nos predica que solo tenemos que velar por nosotros mismos y que nos hace rechazar el amar a los demás. Y que podamos ser alumbrados por tu luz y guiados por tu espíritu, fortalecidos por tu palabra, para dejar que fluya en nosotros tu amor, ese que es paciente, ese que no se irrita, ese que no busca lo suyo, ese que todo lo sufre, que todo lo soporta. Ese que tiene su fe y su esperanza puesta en ti, por eso todo lo cree y todo lo espera.